Dios les bendiga a los hermanos que nos sintonizan a través de YouTube o Facebook. El tema que es una secuela, por decirlo así, hermanos, del miércoles pasado. Discutíamos un poco con el pastor el tema, y es bastante importante, la reverencia a Dios. Yo creo que ese punto, aunque tal vez lo hagamos mínimo, porque es una palabra, lo vemos muchas veces como una palabra, pero al momento de ejecutarlo en nuestras vidas vamos a ver cambios increíbles. Y no es que traiga ahora la fórmula secreta o la receta, pero sí es un punto bastante importante que el apóstol Pablo viene y lo menciona, para que no nos quedemos con aquel anhelo de querer tener la presencia del Señor en esta casa. En la historia, desde que yo vine, la presencia del Señor ha estado para la gloria de Él. Y hace poco el Señor me abordaba y me decía, y no extrañan mi presencia. Hermanos, y eso duele mucho. Quiere decir que el Señor está consciente de lo que pasa aquí de lunes a lunes o de domingo a domingo. Entonces, el tema tiene que ver mucho con uno de los versículos que vimos el miércoles pasado, y es Romanos 12:1. Hoy sí les voy a pedir que todos estos versículos se los memoricen, hermanos. Son necesarios para que los rumiemos, para que los mastiquemos de día y de noche, hasta que el Señor nos lleve al entendimiento de su palabra. Y quiero profundizar en Romanos 12:1 y dice, así que hermanos, y esto se dirige a nosotros. En su momento la carta fue hecha a los romanos, a la iglesia que se encontraba en Roma. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el tema es el culto racional para la comunión o la congregación de los santos. Una cosa es primero y luego viene la siguiente. Y vemos que el apóstol Pablo en el versículo, él sabe por qué venía y ponía, os ruego. Sabía la condición de la iglesia, sabía que posiblemente había una indiferencia y le suplica a la iglesia que bajo el conocimiento y entendimiento de la misericordia de Dios, cada uno de nosotros nos presentemos en la presencia del Señor de forma diaria, en la intimidad, a lo cual viene el apóstol Pablo y lo clasifica o llama el culto racional. Y no sé cuántos de los que estamos aquí son conscientes de la misericordia que Dios ha tenido en sus vidas. Oí un poquito, amén. Y es preocupante, ¿verdad? Muchas veces no logramos ver que el Señor, hasta en los pequeños detalles, como el abrir los ojos a buena mañana, esa es su misericordia, presentándose cada uno de esos días. Entonces, sí hay un motivo para hacer el culto racional. Ya voy a desglosar la receta, ¿verdad?, de qué es culto racional. Hay una batalla, y la más grande, hermanos, realmente no es espiritual. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Creo que todos somos conscientes, ¿verdad? Hay muchas congregaciones que creo que se desperdician y que hoy atamos al diablo y que hoy luchamos con el diablo y que hoy, Señor, te mandamos al diablo y etcétera. Pero la batalla principal es con nosotros mismos. Esta carne, creo que es la pelea más grande que vamos a encontrar durante toda nuestra vida. Y queremos echarle la culpa al diablo, y el diablo, no, hombre, yo ni necesito tocarte, pues. Si ya andas perdido, ya una preocupación menos para llevárselo a uno al infierno, ya lo tiene ganado. Entonces, siendo esta la batalla más grande, la carne, esta naturaleza, y muchos se justifican en la parte espiritual, vea. Respecto al libro o al versículo que leíamos en Romanos, podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que me sacrifico? Y esto quiero decirles, vea, que hay personas que yo las admiro, he conocido hermanos, vea, que invierten, se desconectan totalmente por el Espíritu Santo
Y pueden pasar días orando sin comer, sin tomar agua. Y recuerda mucho aquel momento, vea que Moisés se perdía los 40 días allá con el Señor, vea, en la montaña. Sin embargo, el culto racional no es poder orar 8 horas seguidas o leer completo a la Biblia, vea, y hacer ambas cosas sin entendimiento, sino que es tomar ese tiempo prudente, ese tiempo necesario, que tampoco es 5 minutos, y ha sido tanto así en mi vida, y yo se los traigo, que el Señor ya me ha dicho, la oración no es de 5 minutos. Tenés que disfrutar estar conmigo. Y 5 minutos es, hola, ¿cómo has estado? ¿Verdad? ¿Cómo te fue en este día? Nos vemos un poquito más tarde, tengo que ir a trabajar y ¡pum! Se terminó. Los 5 minutos pasan de voladita, ¿verdad? Como decimos. Pero ahora, lo que Romanos viene y nos pide es un sacrificio vivo. Si nosotros leemos en la Escritura, ¿verdad? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar que antes era un sacrificio muerto y ahora es un sacrificio vivo el que nos está pidiendo el Señor. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? El animal que era llevado al altar tenía que morir. Su vida terminaba en el momento en que éste era ofrecido a Dios para expiar el pecado, ¿verdad? Para el perdón de pecados o como ofrenda de paz. Y si nosotros vemos en la Escritura, bueno, al principio, ¿verdad? Era ofrecido un cordero, por ejemplo, por una persona. Yo cometí el pecado, voy, ofrezco el sacrificio al Señor. Segundo, fue ofrecido por familias. Antes de salir de Egipto, el Señor les dijo, sacrifiquen un cordero, pongan en los dinteles de la puerta la sangre. Al llegar al desierto era un cordero por el pueblo y ahora tenemos el sacrificio perfecto que es Jesucristo. El Nuevo Testamento, Cristo ya fue el sacrificio perfecto que murió por los pecados de una vez y para siempre, dice Hebreos 10:10. Por lo tanto, Dios ya no pide que muramos literalmente en un altar, sino que vivamos para Él. Y por esto podemos ver, vea, como ejemplo o similitud, cuando el Señor le pide a Abraham, llévame, entregame a tu hijo de regreso. Es esto. Un sacrificio vivo significa que nuestra vida entera, con toda la energía que nosotros tenemos y la vitalidad, vea, que tenemos, o si ya no tenemos energía por el paso de los años, vea, aún así vengamos y nos rindamos a los pies de Cristo. Y el único sacrificio que debemos de hacer hoy, hermanos, es presentarnos delante del Señor en la intimidad. Así de pequeño se redujo aquel momento en el que el sacerdote, ¿verdad?, tenía que venir y pedía perdón por él primero. Se ponía su vestimenta, ¿verdad?, pectoral, etcétera. Y podía, si el Señor se lo había mandado, entrar al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio. Si no, realmente lo sacaban embolsado. Entonces, Hebreos 10:10 que les mencionaba, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, de lo involuntario, que es el sacrificio, ¿verdad?, de los animales, el animal no se ofrecía, era involuntariamente que iba, hemos pasado a lo voluntario. El corderito, el toro o los palominos no elegían ser sacrificados y eran llevados al altar de forma pasiva e involuntaria. Y en el Nuevo Testamento, esto es lo bonito, el culto racional exige una rendición consciente y voluntaria. El creyente, en respuesta, ¿verdad?, a la misericordia de Dios, le ha mostrado y decide por sí mismo caminar hacia el altar. Por eso es que el pastor muchas veces dicen, pasen, los lunes, ¿verdad?, sobre todo, pasen, vienen al altar, no delante de los hombres que estamos aquí predicando o tocando, ¿verdad?, algún instrumento, sino es delante del Señor. Y siendo este acto de que nosotros nos presentemos delante del Señor,
hay algo que hay que hacerlo ver, es con amor. Esto es con amor y no es con coacción. ¿Qué es con coacción? Bueno, no es a través de la fuerza física, ¿verdad? No viene el Señor y mira, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a tomar al hermano Oscar, le tengo la confianza. Oscar, si tú no te presentas delante de mí, mañana yo te corto a toda tu familia. Eso es coacción. Entonces, no es con violencia o alguna amenaza grave para obligar a las personas, ¿verdad?, que se acerquen a los pies de Cristo. La oración realmente es una invitación del Espíritu Santo, es un don de Dios a que podamos pasar con Él. Entonces, en esta parte es donde viene y se desenvuelve el culto racional. No es como cuando lo obligan, ¿verdad?, a venir a la iglesia. Y vengan a la iglesia y si no viene, ¿verdad?, ya sabemos que anda en el mundial. No, no es así. Realmente el Señor ha extendido su mano para que nosotros en su misericordia podamos venir y constantemente presentarnos. Ahora bien, ¿qué debo de entregar yo o qué entrego yo en el culto racional? Y en el culto racional es donde nos entregamos a Dios para que el Espíritu Santo gobierne nuestra boca. Con lo que antes decíamos malas palabras, ¿verdad?, y obscenidades, hoy alabamos a Dios. A eso nos lleva aquella comunión en la intimidad con el Señor. Porque yo puedo decir, yo me puedo portar bien con mi esposa, ¿verdad?, yo me puedo portar bien con mi mamá y poner cara de santo. Pero quien realmente ve lo que hay en este interior es el Señor. También debo de entregar, por decir otras, voy a mencionar tres. Primero la boca, ¿verdad? Debo de entregar los ojos, con lo que antes miraban las muchachas, ¿verdad?, o las hermanas con lo que antes miraban a los muchachos. Porque no solo los hombres nos hemos portado mal, ¿verdad? Ahora leemos la palabra del Señor y logramos ver las maravillas que Dios ha hecho y que hace en nuestra vida y así lo glorificamos. Debo de entregar mis oídos, con lo que antes escuchaba los chambres y la música del mundo. Hoy escucho la predicación de la palabra, así como compartíamos el miércoles pasado, ¿ve?, a Lidia, la vendedora de púrpura. Esa mujer, el hecho de que estuviera atenta, se convirtió en una adoración para el Señor. Y yo tenía otra pregunta respecto a mi vida. ¿Y dónde voy a aprender a quedarme quieto? A no estar pensando en la plancha, a no estar pensando que voy a llegar a cocinar después del culto, híjole, dejé el gas encendido, ¿verdad? Y eso va a suceder si entramos en ese culto racional. Porque ahí es donde verdaderamente conocemos al Señor. De ahí es donde sale el carácter del cristiano. De ahí es donde aparece la obediencia, el temor a Dios y los frutos del Espíritu. En el culto racional es donde nosotros vamos a afirmar el primer amor. Y es en ese punto, hermanos, en la intimidad, donde nos vamos a fundir o nos vamos a unir. Si lo queremos ver, vean esas palabras. Donde me vuelvo uno con Dios. Porque ese es el diseño de su amada, ¿verdad?, de su iglesia. Que sea parte de Él. Por eso es que le pide que se conserve, que se preserve, que Él la va a vestir de blanco, de lino fino, resplandeciente. No va a pasar a kilómetros de Él, eso va a pasar estando con Él todos los días. Ahora bien, después de Romanos 12:1, que era el primero que leíamos, ¿qué sigue? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente que vive su culto racional va a experimentar un cambio de esta naturaleza visible. En el griego dice metamorfo. Es un cambio, una metamorfosis, ¿verdad? ¿Cuántos han visto una oruga de mariposa? O bueno, en el buen salvadoreño, un gusano, ¿verdad?
se va a su capullo, después revienta y sale una mariposa completamente convertida. Ya la mariposa ya da ganas de ponerle la mano, pero cuando vemos al gusano, a medio mundo le da ñáñara, o le da asco. Entonces, el mismo aspecto es con el creyente. Y quiero que veamos que el Señor logra ver quién no hace su culto racional. ¿Y dónde dice eso, hermanos? Que el Señor anda viendo si hacemos el culto racional o no. Bueno, hay varias citas que nos indican. No lo menciona tal como culto racional, pero el Señor logra evidenciar qué es lo que hay en el corazón de las personas que dicen servirle o que le sirven. Y me gustaría que busquemos Mateo 7, del 15 al 20. El Señor se dirigía, ¿verdad?, a las congregaciones que lo seguían. Si estaba el Sanedrín completo, ¿verdad?, con el hermano aquí que nos reímos, ¿verdad?, del Sanedrín, ¿verdad?, de esas acciones que tenían estas personas. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No sé, hermanos, pero creo que solo el versículo 19 es suficiente para entender que tengo que tener una relación con Cristo, para que esa relación con el Señor venga y produzca un fruto visible, primero delante de Él y segundo de los que me rodean. Creo que es suficiente porque que diga que es cortado y echado del fuego en el buen salvadoreño es que te van a dar en la nuca y te va a mandar al infierno, ¿verdad? Para los que necesitamos esa traducción que impacta. El cambio es en el interior. Es donde solo Dios puede ver. Y así, de los falsos profetas que habla en Mateo, ¿verdad?, eran personas que externamente tenían máscaras, aparentaban santidad, que andaban sacrificados, ¿verdad?, aquella cara de pujo, ¿verdad?, de dolor, que decían que entregaban las cosas a Dios y sin embargo sus corazones contaban otra historia. Y es por eso que el Señor también expresa de estos en Mateo 23, del 27 al 28. Dice así: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Al Señor realmente no se le escapa nada. Conoce bien nuestros corazones. Él sabía que estos no tenían su culto racional. Simplemente eran religiosos. Y el Señor aborrece rotundamente a aquel que es religioso. En intimidades donde debemos de hacer el altar, donde se quema la naturaleza carnal. El altar debemos estar como un sacrificio vivo de la carne, de nuestra naturaleza egoísta, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En ese punto, cuando comenzamos todos los días a presentarnos al Señor, es donde esto realmente pierde su poder. Déjenme decirles que un sacrificio no puede defenderse y no puede quejarse. O cuando vieron que el carnero se levantara, ¿y por qué me vas a apuñalar, vea? O lo ves y le dijera, quítate, no me acerques el cuchillo. Entonces, el sacrificio o lo que se va a sacrificar, que somos nosotros, hermanos, el sacrificio vivo es el que se somete en obediencia a Cristo. Esa es su traducción. El fruto del cual hablaba
que era lo visible, es una consecuencia y no es un esfuerzo del culto racional. Si yo paso tiempo con el Señor, si yo invierto tiempo con el Señor, y yo sé que muchos me van a decir, pero es que no me habla, pero es que yo no lo escucho, pero es que al leer la Biblia no entiendo nada. Lo único que les puedo decir es que persistan, perseveren, orando, aunque no escuchen nada, aunque digan el Señor no me oye, persistan. Va a llegar el día en que esa condición, porque el Señor también ve el corazón, vea, si es por puro interés, el Señor va a tomar ese paso de venir y abordarlo en su presencia. Estando en el culto racional, es donde vamos a ver que el carácter de Cristo florece en nosotros. El árbol, hermanos, pongamos un ejemplo, el árbol de manzana, no da manzanas porque el árbol comienza a hacer fuerza, y voy a echar una manzana. El árbol que da manzana es porque está conectado a la raíz correcta. Y el culto racional es una conexión vital diaria que debemos de tener. Algunos me podrán decir, bueno, ¿y dónde se conecta esto? Con los cultos que tenemos domingo, y decíamos, mal llamado culto del domingo, es la congregación de los santos. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nueva criatura significa que ya no es respondón, que ya no es malcriado, que ya no solo pensamos en nosotros mismos, ¿vea? Y esa condición es la que el Señor va a hacer desaparecer cuando estemos en el culto racional. Y podemos ver también que el apóstol Pablo, hermanos, escribió cosas en diferentes libros que solo las encontró en ese culto racional. En Gálatas 2:20 me gusta traer bastantes versículos para que vean el desenvolvimiento de cada uno de los puntos, porque es que vale la pena leer la palabra, es un mar inmenso. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, hermanos, Pablo, solo en ese lugar íntimo con el Señor pudo haber discernido semejante cosa. Porque si ustedes lo miraban, ¿verdad? Tal vez iba predicando, caminando, en ningún momento estuvo en una cruz, pero él dice que estuvo crucificado. Y fue consciente que en ese culto racional ya no era él. Ya Saulo primero hizo hacer desaparecer a Saulo. Segundo, a Pablo. Y es tanto así que él expresa que ha sido esclavo, prisionero de Jesucristo. Ya no tiene un retroceso. Por eso es que, bueno, y si alguien dice que es cristiano, pero después ya no es cristiano, hermanos, perdón, las cosas deben de decirse como deben de ser. Nunca lo fue. Cuando Cristo lo toma, es prisionero hasta el día en que se muere y sigue con Cristo en el reino de los cielos. Entonces, este hombre se volvió uno con Cristo y se dio cuenta que el culto racional de esas afirmaciones que él hacía no se lo vino a contar al pastor, ¿vea?, de la iglesia ahí de los Gálatas, ¿vea? No se lo vino a decir ninguno de los ancianos, ¿vea?, que lo saludaban, sino que fue el Señor el que se lo hizo presente en su mente y en su corazón. Entonces, en el culto racional es donde logramos expresar nuestras vidas reales en Cristo. Estudiando este tema, hermanos, yo hacía un poco de memoria. Bueno, realmente el Señor lo traía a mi mente, lo que la hermana Rebeca Funes expresó aquí, ¿verdad?, de algunos de la congregación iban a ser llevados al desierto, otros iban a ser sacados. Y el Señor me decía, lee Éxodo. No solo el versículo que me convenía, ¿verdad?, lee Éxodo tanto, no, lee Éxodo, completo Éxodo. Y esto sí creo fervientemente que es
para el pastor, para los ancianos, para los hermanos de la alabanza, para cada uno de los que ocupamos asientos, para los que limpian, para los que hacen la comida, para los que dan clase. Y dice en Éxodo 10:26. Este contexto, hermanos, es cuando Moisés se presenta en infinidades de veces delante del faraón, y el faraón le ponía condicionantes bajo las que se podía ir al desierto a alabar al Señor o a ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio que el Señor les había pedido. Pero como bien sabemos, las cosas no se hacen como dice el faraón o como dice el mundo, sino que las cosas se hacen como Dios dice. Y dice así, lo que Moisés le dijo al faraón: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y ojo en esta parte. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Los que vayan al desierto tengan plena satisfacción que el Señor los va a acompañar, y estando allá es donde el Señor se va a revelar. Cuando dejemos a Egipto, es la traducción, entonces se nos dará a conocer la naturaleza de la adoración espiritual. ¿Cuántos anhelamos cántico nuevo aquí? Yo levanto la mano. Es en esta condición donde el Señor va a decir, así como dice, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos en el desierto. Entonces, ¿el desierto es bueno o es malo, hermano? Es muy bueno. El Señor ahí nos va a llevar a buscar el culto racional posiblemente. El Señor ahí es donde se nos va a revelar. A los hermanos de la alabanza les va a dar la letra nueva que tanto más de alguno ha anhelado en su corazón, ¿vea? Que yo sé que el pastor ha mencionado eso muchas veces. Pero no es el que quiere, ¿vea?, sino es que el Señor le dice, aquí está lo que te voy a entregar. Continúo, hermanos. En esa fundición, en esa unión con Cristo, es lo que después la congregación de los santos va a lograr ver, o que le podemos llamar así, ¿vea?, lo que se conoce como un solo cuerpo. Y nosotros vamos a tomar esa función y vamos a funcionar como un miembro o como un órgano saludable. Lo que le da la salud como persona es el culto racional, sus encuentros con el Señor. No es doctor SB, ¿verdad?, que la mayoría salimos corriendo a pasar la consulta. Y teniendo ese funcionamiento correcto, es donde realmente vamos a encontrar el propósito en el Señor, aquello que le llamó su amada, ¿verdad? Hablaba el tema con Jenny, mi esposa, y ella ocupaba una palabra médica, ¿verdad?, que me dejó así, espérate, explícamela, ¿verdad?, a ver qué es para poderlo entender. Y hablaba con ella el tema y ella me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con los miembros que no son saludables para la iglesia? Que tienen algún problema, alguna enfermedad dentro. Y en términos médicos ella me decía, bueno, quiere decir que esto se convierte en una metástasis dentro de la iglesia. Yo realmente no conocía los términos médicos, ahí está el doctor, vea, que nos puede explicar eso después. Sin embargo, la metástasis es que, un ejemplo, hay cáncer en un pulmón, se pasa al segundo pulmón, se le pasa al estómago, se le pasa al intestino, se le pasa al recto, se le pasó a las piernas y arruinó todo el cuerpo. Metástasis es que eso se riega y termina arruinando, si lo queremos ver así, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces, el milagro más grande que vamos a ver en el culto racional, hermanos, es una nueva criatura. Usted será cambiado en la comunión con el Espíritu Santo. El chambre, ¿verdad?, se nos va a caer de la boca. Ya no lo vamos a tener. Las malas expresiones, el Señor las va a retirar de nuestros corazones y de nuestras conciencias, ¿verdad? Y entonces se comienza a ver un reflejo hermoso de que ya no es usted. Va a ir al espejo y ya no va a reconocer bueno, en mi caso ya no voy a reconocer a Pablo Ayala. Todavía reconozco bastantes cositas de Pablo Ayala, sino que voy a ver reflejado a Cristo. Ahora bien,
creyentes se reúnen el día domingo o cualquier otro día, ¿verdad?, de la reunión, no lo hacen para empezar a adorar, sino para continuar juntos una adoración que ya estaba en progreso durante toda la semana en sus vidas privadas. Si no, pongamos que soy un poco de leña, ¿verdad?, y se nos acaba de mojar la leña, y era el lunes. Y vine el lunes, pero voy a regresar el domingo, pero toda la semana la leña pasó mojada. Y el domingo voy a intentar encenderla. Por más que intente, hermano, no la vamos a poder encender, ¿vea? Es necesario que en esa comunión nosotros seamos un tizón, ¿vea?, encendido. Así vemos cuando hemos encendido carbón para hacer la carnita asada, queda encendido al rojo vivo. Y si le pone un pedazo de papel, agarra fuego. Así tenemos que ser nosotros cada día de la semana, para que cuando vengamos aquí el domingo, el Señor solo diga, bueno, continuemos lo que ya llevamos, vea, encaminado. Si lo queremos ver como una fórmula matemática, funciona así. Sin culto racional, si un creyente asiste a la reunión de los santos, pero de lunes a sábado vive desconectado de Dios, su participación en la reunión se vuelve una simple rutina religiosa o un ritual vacío. Y sin la reunión de los santos, si alguno dice, bueno, yo rindo mi culto racional en la casa y yo no necesito asistir a la iglesia, ¿verdad? Tengo una persona bien allegada a mí que me dice, yo no voy a la iglesia porque ahí todas las personas son pleitos. Es inconsciente y está ignorando el diseño de Dios, que requiere que nos animemos, que nos exhortemos mutuamente y pongamos nuestros dones al servicio de los demás. Con el culto racional, al comenzarlo, ¿vea?, aplicar en la iglesia, en esta congregación, hermanos, vamos a ponerle fin al cristianismo de consumo que estamos teniendo. Ay, yo vengo el domingo, hermano, a ver si los hermanos de la alabanza me ayudan a sentirme diferente, ¿ve?, a ver si recibo algo. Decimos, ¿ve?, a ver qué me predica hoy el pastor de que me impacte, ¿ve?, para recargar en la semana. Ese es el cristianismo de consumo que nos han enseñado infinidad de iglesias que simplemente están lejos del Señor. O las redes sociales imparten ese evangelio que realmente viene a ser como polvo, ¿verdad? Le da el viento y ahí se fue el dichoso evangelio que creían que era el de Cristo, y no es así. Si pasamos tiempo con el Señor, ya venimos llenos, y vengo a ver a la iglesia qué voy a compartirle a los hermanos, cómo nos vamos a nutrir entre nosotros, y traigo algo más para compartir a la mesa de los santos, a la familia de la fe. Un órgano saludable no vive para sí mismo, hermanos. ¿Cuándo han visto que el corazón, el solito, y solo yo aquí estoy, ¿verdad?, y no necesito ni el cerebro, ni el brazo derecho, y no necesito ni el estómago, sino que vive para mantener vivo al cuerpo entero? Y cuando llegamos consagrados aquí a la congregación, ¿verdad?, de los santos, el Espíritu Santo nos usa. Puede ser que la palabra entre uno y otro hermano, ¿verdad?, aunque el otro haya hecho su culto racional, el Señor tiene sus profetas que los ocupa para dar una instrucción en específico. Porque la profecía indeleble y que jamás se equivoca es la palabra del Señor, la Biblia. Ahora bien, cuando nosotros anhelamos el fuego del Señor en medio de nosotros, y esa es una invitación de mi parte hacia la congregación en general, ¿verdad?, desde el pastor hasta el más chiquito, que anhelemos ver el fuego del Señor en la congregación. En 2 de Timoteo 1, del 5 al 7, el apóstol Pablo viene y le escribe a Timoteo. Yo trato estos versículos andarles dando vuelta en la cabeza. Dice así el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dijo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está hablando de 3 generaciones impartidas por el Espíritu Santo, en la cual este muchacho seguía en pie por el Señor.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo soy consciente, hermanos, que aquí todos tienen el fuego del Señor. Lo que pasa es que el culto racional, ¿verdad?, nos aburre, ¿verdad? Mejor ver una serie de Netflix con palomitas y la coquita, ¿verdad? Ahí. Eso es lo que no cuesta, hermanos. Sí, bueno, yo lo digo, a mí no me cuesta llegar ahorita a la casa, encender televisión, ya se durmió Matías, ¿verdad?, y pongámonos a ver una película. Y estoy intentando, y lo digo abiertamente, cambiar ese aspecto. Mira, sentemos a Matt, que la Biblia jamás se le vaya a hacer extraña, que la oración no la vea como algo raro, ¿verdad?, que algún día el Señor lo aborde y se encuentre con su Señor. Y eso es lo que necesitamos. Y ahí después podemos dejar las series, el YouTube, el Netflix, videojuegos, etc. Pero es necesario que avivemos ese fuego que ya está dentro de nosotros. Dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que hay un motivo para estar en ese culto racional. El milagro, hermanos, del cuerpo unido, cuando los miembros de la congregación, ¿verdad?, se junten, va a haber una verdadera adoración. Cuando ya hay creyentes que se reúnen para adorar, ya no en aquella habitación en privado, sino en la congregación, yo creo que vamos a tener una explosión. Yo sé que va a haber un avivamiento, porque el Señor me lo ha mencionado. Y el ojo de nosotros o nuestra esperanza no tiene que estar en ese avivamiento, sino tiene que estar en Cristo, en el Hijo de Dios que nos va a volver a tomar para reflejar su gloria. Quiero finalizar haciéndoles otra vez la invitación, ¿verdad?, a que regresemos a recuperar esa esencia que ya estaba en esta congregación. Solo era necesario mantenerla. Recordando, vea, que el poder no se encuentra ni en las luces, que no se encuentra en cuánto evento queramos hacer, sino que se encuentra en la oración ferviente, en ese lugar secreto donde solo el Señor lo logra ver. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia. Danos el entendimiento, Señor, para seguir con él.